Muy buenos días, queridos estudiantes. Vamos a avanzar un poquito de lo que es trigonometría. Ángulos rectángulos. ¿Qué es un ángulo rectángulo? Es un ángulo rectángulo significa que es un rectángulo que tiene un lado de ángulo de 90 grados. Como en un triángulo rectángulo hay un dato implícito, el ángulo recto, como entonces basta con conocer dos de sus dos elementos, al menos uno de sus lados para hallar los restantes. Los casos que se representan son dos y son los siguientes. Cuando se conoce los dos lados, ese es el primer caso. Y el segundo caso sería cuando se conoce un lado y un ángulo agudo. Ese sería el caso número 2. ¿Por qué simplemente nosotros decimos que necesitamos simplemente dos datos, ¿no? Ya sea dos lados o un ángulo y un lado. ¿Por qué? Porque implícitamente tenemos el grado, tenemos el ángulo de 90 grados. Entonces, con eso sería el tercer dato que nosotros conocemos. Teniendo en cuenta este triángulo rectángulo que yo me estoy creando, donde la hipotenusa es el lado más largo del triángulo, ¿ya? El cateto opuesto es uno de los lados y el cateto adyacente también es otro de sus lados. Ahí tenemos un ángulo alfa. Todo en función al ángulo alfa vamos a representar lo siguiente. En este caso tenemos el seno del ángulo alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Para el coseno tendríamos lo siguiente. Coseno del ángulo alfa será igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente del ángulo alfa será igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente. De la misma manera podríamos deducir la fórmula de lo que es la cosecante de alfa, que esto es igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Y la secante del ángulo alfa será igual a la hipotenusa sobre cateto adyacente. Por último, tenemos a la cotangente del ángulo alfa, que es igual al cateto adyacente sobre cateto opuesto. Muy bien. Teniendo en cuenta eso, vamos a hablar un poquito de lo que es la relación entre las funciones trigonométricas. Estas funciones trigonométricas se relacionan según la cosecante es igual a 1 sobre el seno, es su inversa, ¿no? La secante es igual a 1 sobre el coseno. La cotangente es igual a 1 sobre la tangente. Además, la tangente del ángulo alfa es igual al seno sobre el coseno del ángulo. Por último, tenemos la cotangente del ángulo alfa, que es igual a coseno del ángulo alfa sobre el seno del ángulo alfa. Ahora bien, vamos a hablar un poquito de lo que es las identidades pitagóricas. Las principales propiedades pitagóricas que se utilizarán son, aquí tenemos unas ecuaciones muy importantes, donde el seno cuadrado del ángulo alfa más el coseno cuadrado del ángulo alfa será igual a 1. Tenemos una identidad trigonométrica que esta la desarrolla Pitágoras. También tenemos la tangente cuadrado de alfa que será igual, la tangente cuadrado de alfa más 1 será igual a la secante cuadrado del ángulo alfa. Por último, tenemos que 1 más la cotangente cuadrado del ángulo alfa es igual a la cosecante cuadrado del ángulo alfa.
Muy bien. Ahora, ya que hemos hablado de lo que es un triángulo rectángulo, o sea, un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados de los tres, vamos a hablar un poquito de lo que es los triángulos oblicuángulos. Triángulos oblicuángulos son aquellos que no son rectángulos. O sea, ¿qué quiere decir? Que ninguno de sus tres ángulos es 90 grados. Ya se ha mencionado que para resolver un triángulo se tiene que conocer tres de sus elementos necesariamente. Uno de ellos no angular. Para la resolución de triángulos oblicuángulos es necesario saber las siguientes leyes. Entonces, a continuación, vamos a aprender las leyes de los triángulos oblicuángulos. Primero, vamos a hablar de lo que es la ley de senos. Entonces, la ley de senos, en todo triángulo, las medidas de sus lados son proporcionales a los senos de sus ángulos opuestos. Eso sería la ley de senos. Ahora vamos a hablar de la ley de cosenos. En todo triángulo, la medida de cualquiera de sus lados al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos menos el doble del producto de dichos lados por el coseno del ángulo que forman estos, ¿no? O estos forman. Por último, vamos a hablar lo que es la ley de tangentes. En todo triángulo, la diferencia de dos de sus lados es a su suma como la tangente de la diferencia de los ángulos opuestos a dichos lados. Es la tangente de la semisuma de los mismos. Ahora, lo vamos a representar esta parte de la ley de senos, cosenos y tangentes con un triángulo oblicuángulo. El triángulo oblicuángulo es este, que está en la figura, donde ninguno de sus lados, o de sus ángulos, perdón, es 90 grados. Entonces, la ley de senos, ¿qué nos dice? La ley de senos nos dice que el lado, un lado, por ejemplo, A, respecto al seno del ángulo opuesto, va a ser igual a B respecto al seno del ángulo opuesto de B. Y esto va a ser igual al lado C respecto del ángulo del opuesto, que en este caso sería C. Entonces, aquí hablamos de la ley de cosenos. Ya hemos hablado de la ley de senos, ahora hablamos de la ley de cosenos. Entonces, en la ley de cosenos tenemos lo siguiente. Un lado elevado al cuadrado es igual a la suma de sus lados adyacentes o opuestos, que en este caso sería c cuadrado más b cuadrado, menos 2 veces el producto de sus lados opuestos multiplicado por el coseno del ángulo opuesto. En este caso, si hablamos del lado A, su ángulo sería alfa o A. Por último, tenemos también que un lado es igual al producto del lado, del otro lado, del lado opuesto, del lado adyacente, multiplicado por el coseno del ángulo opuesto más el lado adyacente por el coseno del ángulo. Por último, vamos a hablar de lo que es la ley de tangentes. En este caso tenemos A más B sobre A menos B. Por si acaso, chicos, A y B, lo que está con minúsculas son los lados y lo que está con mayúsculas son los ángulos. Entonces tenemos A más B sobre A menos B y esto va a ser igual a
la tangente de A más B sobre 2, o sea, la suma de los ángulos dividido entre 2. Y esto está dividido entre la tangente de la diferencia de los ángulos. En este caso sería A menos B dividido entre 2. Además, fuera de esto, en cualquier triángulo, rectángulo o también podría ser oblicuángulo, la ley de suma de ángulos internos será igual a ¿qué? A más B más C será igual a pi. En este caso, pi para nosotros es 360 grados, que es una revolución. Entonces, la suma de sus ángulos internos es igual a 360 grados o su equivalente, que en este caso sería pi. Los otros lados y ángulos están relacionados de la misma manera. Muy bien, chicos. Esto es la parte teórica que debemos saber, lo más resumido que se puede. Ahora vamos a resolver algunos ejercicios. Para eso, tengo algunos ejercicios propuestos respecto al tema. Muy bien. Tenemos aquí un ejercicio muy bonito en la cual nos dice resolver el triángulo ABC. Sí, nos dice, aquí tenemos 3 datos. El lado A es igual a la raíz de 6. El lado B es igual a 2. Y tenemos un ángulo. Entonces, tenemos 2 lados y tenemos un ángulo que es gamma igual a 75 grados. Lo que nos faltaría y lo que tenemos que hallar es el lado C y los ángulos alfa y beta. ¿Por qué? Porque solo tenemos un ángulo y 2 lados. Para esto, vamos a resolver el ejercicio de la siguiente manera. Muy bien. Lo primero, aquí colocamos solución. Entonces, aquí digo yo, solución. Lo que vamos a aplicar para resolver este triángulo oblicuángulo es el teorema de cosenos. En este caso, como tenemos 2 lados y un ángulo, podemos hallar el tercer lado, ya que tenemos un ángulo, ¿no? Nos fijamos bien este triángulo y hacemos por el teorema de cosenos. Entonces, vamos a anotar aquí, por el teorema de cosenos, teorema de cosenos tenemos. Para el teorema de cosenos, en general, se los voy a anotar aquí, a elevado al cuadrado va a ser igual a la suma de sus lados opuestos. En este caso sería b elevado al cuadrado más c elevado al cuadrado menos 2 veces b multiplicado por c por el coseno del ángulo opuesto a este lado. Entonces, el lado opuesto de A será para mí alfa, ¿sí? Entonces, esto es muy importante, muchachos, ¿ya? Vamos a usar esta formulita para resolver. Esta es una de las 2 fórmulas que tenemos del teorema de cosenos. Primero vamos a aplicar esta formulita, ¿ya? Entonces, vamos a reemplazar los datos. A ver, tenemos el ángulo gamma, ¿ya? El opuesto, para mí, aquí lo vamos a copiar esto para que se haga más bonito y para que entiendan. Entonces, aquí voy a copiar
Muy bien. Ahí tenemos nuestro triángulo. Aquí voy a poder rayar, ¿ya? Estamos en la solución. Entonces voy a poder rayar aquí en este triángulo. Lo que nos falta es alfa, beta y el lado C. Entonces, fíjense, tenemos de dato, aquí está, tenemos el dato de el ángulo gamma, ¿ya? Lo que no tenemos es C, lo voy a marcar, ¿ya? Lo voy a marcar con amarillito. Entonces, lo voy a marcar las variables que no tenemos y debemos encontrar. Por ejemplo, el lado C no tengo. El lado C no tenemos, ¿no? Este lado C no tenemos. El ángulo gamma sí tenemos, pero no tenemos el ángulo alfa. El ángulo beta tampoco tenemos. Entonces, estos tres datos, muchachos, es lo que debemos hallar. Por eso digo que el teorema de cosenos es clave para resolver este ejercicio. Entonces digo, C elevado al cuadrado, porque es lo que no tengo, pero tengo el ángulo que le está mirando. ¿Ya? Fíjense aquí. Este es el opuesto, ¿no? Aquí está. ¿Ya? Se están mirando. El ángulo gamma se está mirando con C. Por tanto, digo, C elevado al cuadrado va a ser igual a ¿qué? A los lados opuestos, ¿no? A los que faltan. A más B sería, ¿no? Entonces, A elevado al cuadrado más B elevado al cuadrado menos el doble, perdón, de A por B, en este caso. A por B por el coseno del ángulo gamma. Vamos a reemplazar datos. Entonces digo que C elevado al cuadrado va a ser igual a A. Pero A en este caso es raíz de 6. Entonces vamos a anotar raíz de 6 elevado al cuadrado más B elevado al cuadrado. Pero B es 2 elevado al cuadrado menos 2 veces A por B. Para mí A es 6. Luego B es 2. Listo. Y multiplicamos por el coseno del ángulo gamma. Pero para nosotros el ángulo gamma es 75 grados. Listo. Entonces, muchachos, con estos datos yo puedo resolver, o bueno, puedo hallar el ángulo C. Punto y coma lo voy a poner. Pero, siempre hay un pero, ¿no? 2 puntos. El coseno de 75 grados es igual a la raíz de 6 menos la raíz de 2, todo dividido entre 4. Entonces vamos a reemplazar este dato, ¿ya? Aquí vamos a tener perdón, no es coseno, C elevado al cuadrado va a ser igual a ¿qué? Raíz de 6 elevado al cuadrado se queda con 6, más 2 elevado al cuadrado es 4, menos, aquí 2 por 2 es 4, multiplicado por la raíz de 6. Luego, voy a multiplicar por el coseno de 75, pero el coseno de 75 es igual a la raíz de 6 menos la raíz de 2, todo dividido entre 4. Aquí podemos simplificar algo, ¿ya? Y vamos a simplificarlo.
Para que se den cuenta, esto lo voy a poner en paréntesis, ¿sí? Ahí está, paréntesis, paréntesis. Este 4 con este 4 puedo simplificar, ¿ya? Entonces, ¿qué nos va a quedar, muchachos? A ver. Nos va a quedar C elevado al cuadrado va a ser igual. Vamos a sumar. 6 más 4 sería 10 menos. Aquí, raíz de 6 voy a ir a multiplicar, ¿sí? A este raíz de 6 y luego a este raíz de 2, ¿ya? Entonces multiplicaremos. Raíz de 6 por raíz de 6 voy a tener simplemente 6, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a tener raíz de 6 elevado al cuadrado. 6 menos por menos da más raíz de, en este caso, raíz de 6 multiplicado por 2. Listo. Hasta ahí, ¿qué podemos hacer? A ver, raíz de 6 por 2. 6 por 2 es 12. Y vamos a hacer unas operaciones auxiliares. Aquí voy a tener 12, ¿no? Y esto es igual a la raíz de 4 por 3 por 4, 12, ¿no? Y esto es igual a 2 elevado al cuadrado por 3. De aquí sale, este 2 elevado al cuadrado sale con 2 y raíz de 3 se queda. Entonces, toda esta parte que es raíz de 6 por 2 es equivalente a 2 por raíz de 3. Entonces, vamos a reemplazar esto. ¿Ya? Aquí abajito. C va a ser igual, bueno, C al cuadrado, ¿no? Voy a tener 10 menos 6. 10 menos 6 es 4. Más 3. Ah, no, es 2 raíz de 3, ¿no? Mil disculpas. Entonces voy a tener 2 raíz de 3. 2 raíz de 3. Listo. ¿Qué puedo hacer? Aquí tendría que sacar raíz, ¿no? Pero aquí tengo algo bonito, tengo una identidad. Vamos a hacer lo siguiente. Fíjense, voy a hacer un artificio, c elevado al cuadrado va a ser igual a ¿qué? A 3 más 2 raíz de 3 más 1. No estoy afectando en nada. 3 más 1 es 4. 2 raíz de 3 se queda. Este 4 lo estoy dividiendo en dos términos, el 3 y el 1. 3 más 1 va a ser 4. ¿Para qué estoy haciendo eso? Estoy haciendo porque aquí tengo una potencia de la siguiente manera. C elevado al cuadrado va a ser igual a ¿qué? El primero elevado al cuadrado, en este caso sería raíz de 3. Raíz de 3, el primero elevado al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, que es 3, 2 raíz de 3, más el segundo elevado al cuadrado, que en este caso es 1, y lo voy a elevar al cuadrado. Entonces, eso es equivalente a 3 más 2 raíz de 3 más 1, ¿ya? A esto vamos a sacar la raíz. Por tanto, y ya tengo una respuesta más. Aquí digo, por tanto, C va a ser igual a raíz de 3 más 1. Esa es una respuesta. Ya tenemos 1. Nos falta el ángulo alfa y el ángulo beta. Entonces, para hallar el ángulo, de la misma manera vamos a utilizar el teorema de coseno, que ya lo tenemos anotado en esta parte. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a despejar el coseno del ángulo alfa. Coseno de alfa será igual a ¿qué? Luego digo,
coseno del ángulo alfa va a ser igual, coseno del ángulo alfa va a ser igual a b elevado al cuadrado más c elevado al cuadrado menos el lado opuesto. Lo vamos a hacer con otro colorcito para que me entiendan. El opuesto es el a. Listo, menos a elevado al cuadrado. Y todo esto tiene que estar dividido entre 2 veces b por c. Listo. Ahora vamos a reemplazar datos. Vamos a reemplazar los datos. Aquí línea de fracción. Y me va a quedar lo siguiente. B para nosotros es, nos fijamos en los datos, B es 2. B va a ser igual a 2 elevado al cuadrado más C. C hemos hallado y es raíz de 3 más 1 todo elevado al cuadrado menos A. Pero A es raíz de 6 elevado al cuadrado, si no me equivoco. Así es. Raíz de 6 elevado al cuadrado. Todo esto va a estar dividido entre 2 veces B. Pero para mí B es 2 multiplicado por C. Pero C para mí hemos hallado raíz de 3 más 1. Listo. Vamos a simplificar un poquito, ¿ya? A ver, ¿qué tenemos aquí? Por ejemplo, este cuadrado con esta raíz se va. Bueno, eso nomás tendría. Así que seguiremos. Esto va a ser igual a 2 elevado al cuadrado es 4. 4 menos 6. Bueno, esto vamos a desarrollar. Tengo más el primero elevado al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo. Entonces tendría 2 raíz de 3 más el segundo elevado al cuadrado. Listo, más 1. Y aquí tengo menos 6. Todo esto está dividido. Todo esto está dividido entre, a ver, aquí ¿qué tendría? 2 por 2 es 4, multiplicado por la raíz de 3 más 1. Ahí no puedo hacer nada. Prefiero mantenerlo así. Y esto va a ser igual. Así factorizado prefiero hacerlo. Aquí tengo 4 más 3 sería 7. 7 más 1 sería 8 menos 6. Entonces tendría 2. ¿Sí? Tengo aquí 2. Tendría 2 más 2 raíz de 3. Y esto está dividido entre 4 por la raíz de 3 más 1. Y esto vamos a hacer lo siguiente. Aquí puedo factorizar el 2. Entonces voy a tener 2 paréntesis 1 más la raíz de 3. Y todo está dividido entre 4 veces aquí el 1 primerito. 1 más raíz de 3. Listo. ¿Para qué hice eso? Para simplificar. Este con este se van. Este 4 se queda con 2, este 2 se queda con 1. Entonces, lo que me queda es lo siguiente. Coseno de alfa va a ser igual a 1/2. Entonces, digo, alfa va a ser igual, bueno, directamente, ¿cuánto es el arcoseno de 1/2?
El arcoseno de un medio es 60 grados, entonces eso vamos a anotarlo directamente. Por tanto, digo, alfa es igual a 60 grados. ¿Por qué? Porque el arcoseno de un medio es 60 grados. Y ya está. Tenemos el otro dato. Por último, nos quedaría este ángulo beta. Aquí ya no vamos a utilizar ningún teorema de senos, cosenos, tangentes, sino lo que sabemos es que la suma de los tres ángulos internos es igual a 360 grados. Entonces, o bueno, 180 grados, perdón. Es igual a pi. Entonces, vamos a hacer eso. Yo digo, alfa más beta más gamma es igual a 180 grados. De aquí digo que beta va a ser igual a 180 menos 60 que hemos hallado, menos el otro ángulo es 75 grados y listo. Aquí 75. Por tanto, aquí por tanto digo, por tanto, beta será igual a, sumamos 60 más 75, va a ser menos 135. 180 menos 135 sería 45 grados. Entonces ya tenemos la tercera respuesta del triángulo. Entonces esa es la resolución para un triángulo oblicuángulo. Espero hayan entendido, muchachos. Es algo sencillo, ¿no? Para resolver un triángulo oblicuángulo, simplemente debemos tener tres datos. Con tres datos podemos resolver el triángulo o bien podemos hallar sus otros lados. Lo más complicado aquí, que sería no equivocarse, ¿no? En la suma, en la división, en la resta y darse cuenta las potencias, ¿no? Entonces, eso nomás sería, muchachos. Ahora, vamos a hacer también un problemita donde aquí vamos a utilizar triángulos rectángulos, ¿sí? Vamos a utilizar triángulos rectángulos. O sea, un ángulo va a ser 90 grados. En este caso nos dice, esto es un problema de examen. Nos dice, un puente tiene tirantes simétricos, cables que sujetan al poste central. Eso es lo que nos dice. El primer tirante, aquí nos están dando datos. El primer tirante forma un ángulo de elevación de 60 grados y el segundo tiene un ángulo de elevación de 30 grados y está a 20 metros del primero. Ahora sí, lo que nos pide es hallar la longitud total del puente. En este grafiquito, bueno, así nos da, ¿no? Nuestro grafiquito. Lo primero que vamos a hacer es aquí colocar solución. Aquí solución. 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 Muy bien. Vamos a analizar nuevamente antes de resolver. En este caso, lo que tenemos que hacer es poner los datos en este puente, ¿no? En este puente que está dibujado. En ese esquema. Nos dice un puente tiene tirantes simétricos. Simétricos, entonces la mitad es igual a la otra mitad. El primer tirante forma un ángulo de elevación de 60 grados
y el segundo tiene un ángulo de elevación de 30 grados y está a 20 metros del primero. Lo que nos piden es hallar la longitud del puente. Muy bien, chicos. A ver, resolveremos. Veremos cómo vamos a plantear las ecuaciones, ¿ya? Entonces, vamos a copiar este grafiquito. Aquí está. Entonces, copiamos aquí para que nosotros podamos rayonear. Vamos a rayarlo, ¿sí? Lo voy a hacer un poquito más grande para que entendamos. Ya está. Ahí está. Ya, suficiente. Muy grande también creo que está. Ya. Muy bien, chicos. A ver, nuevamente vamos a leer y según lo que dice el enunciado, vamos a empezar a anotar los datos. ¿Ya? Entonces, a ver, aquí con colorcito azul vamos a hacer. Bien. Lo primero. A ver. Aquí tenemos una longitud L, ¿no? Y aquí vamos a tener otra longitud L también, porque es simétrico. Bueno, vamos bien hasta ahí, ¿no? Lo que nos dice cables que sujetan al poste y demás. Entonces, a ver, aquí abajito nuevamente, la longitud total es LL, 2 veces L. Digamos, aquí abajito lo voy a anotar para que nos demos cuenta. Entonces, esta sería la longitud total, ¿no? Lo que vamos a hallar es la mitad del puente, la longitud de la mitad del puente, ¿ya? Eso primero vamos a hallar. Pero antes, a ver, voy a arreglar un poquito esto, porque no estoy analizando, hay una distancia de 20 metros que nos dan. Entonces, esa parte no lo estoy analizando todavía, pero ahora lo vamos a analizar. A ver, nos dice, el primer tirante forma un ángulo de elevación de 60. Muy bien, primero anotaremos eso, ¿ya? El primer tirante, este sería el primer tirante. Sería el primer tirante. Aquí le vamos a poner primer tirante, ¿ya? Entonces, el primer tirante forma un ángulo de... Ah, no, estoy mal, chicos. Van a disculpar, aquí hay un errorcito. El primer tirante no sería pues ese. Primer tirante es este. El del medio, no. Ese es el poste. El primer tirante sería el de al lado. Entonces dice, el primer tirante forma un ángulo de elevación de 60 y el segundo tiene un ángulo de elevación. Entonces, este sería el segundo. Este es el segundo, ¿ya? El segundo tirante, ¿ya? Este sería el primer tirante. Primer tirante. Así nomás lo voy a nombrar porque no me entra toda la letra, ¿ya? Pero ya sabemos cuál es cuál. Entonces, los ángulos. A ver, el primer tirante forma un ángulo de elevación de 60 grados. Ah, ya. Entonces, aquí tengo 60 grados, ¿ya? Ahí tengo 60 grados. Luego dice, y el segundo tiene un ángulo de elevación de 30 y está a 20 metros del primero. Ajá. Entonces, aquí tengo un ángulo de 30 grados, ¿ya? Ahí está. Pero también nos dice que está a 20 metros del primero. Entonces, aquí está esto.
que para nosotros va a ser los 20 metros. ¿Sí? Para nosotros va a ser los 20 metros. Me voy a dar unos valorcitos. Me voy a dar unos valorcitos del medio hacia el primer tirante. ¿Ya? Entonces, de aquí del poste hasta esta parte. Listo. Entonces, ahí podemos analizar. La primera distancia desde el poste hasta el primer tirante lo voy a llamar X, porque desconozco. Lo que nos dice en el enunciado es que entre el primer tirante y el segundo hay una distancia de 20 metros, ¿ya? Entonces aquí voy a poner 20 metros, ¿sí? Ya tengo eso. Ahora, vamos a hacer triángulos, rectángulos. ¿Por qué? Porque la plataforma del puente es perpendicular al poste, ¿no? Al poste. Entonces, aquí todavía un dato más. Aquí voy a tener una altura. Este dato también yo me voy a dar. Aquí voy a poner H de altura, ¿ya? Altura H. Luego, ¿qué digo? Aquí L, lo voy a llamar L, y aquí también L. Y la longitud del puente va a ser L mayúscula. Listo, ya lo he planteado el ejercicio. Entonces digo, a ver, del gráfico, aquí digo, del gráfico, dos puntos. ¿Qué voy a tener? L es igual a L más L, ¿no? Esto es del gráfico. L más L es la longitud total. Pero L es igual a 20 más X. Entonces, esto, L más L es 2 veces L, pero L es igual a 20 más X. De donde digo que L es igual a 2 veces 20 más X. No entra, lo voy a poner aquí abajito. A ver, aquí. Aquí abajito, ¿ya? L va a ser igual a 2 veces 20 más X. Listo. Ecuación número 1. Eso es ecuación número 1. Eso es muy importante, esa ecuación número 1. Ahora vamos a relacionar triángulos. El primero, por ejemplo, todo está en función a H. Tengo un ángulo y tengo un ángulo de 60 y tengo un ángulo de 30. Vamos a relacionar los triángulos de la siguiente manera. Yo digo, el primer ángulo, digamos, 30. Digo tangente. Todo voy a hacer con tangente porque estoy analizando las distancias que son los catetos y no las hipotenusas. Entonces digo tangente. Aquí. Tangente de 30 va a ser igual a ¿qué? Cateto opuesto, que en este caso sería H, cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso, la hipotenusa sería X más 20, ¿sí? Punto y coma. Digo, pero, dos puntos, tangente de 30 es igual a la raíz de 3 sobre 3. Entonces, vamos a reemplazar. Yo tengo aquí raíz de 3 sobre 3 y esto va a ser igual a H. H dividido entre X más 20.
Entonces digo que 3 veces H va a ser igual a, vamos a despejar. H va a ser igual a, o 3 veces H, lo que está dividiendo pasa a multiplicar. 3 veces H va a ser igual a la raíz de 3 multiplicado por X más 20. Listo. X más 20. A esto lo voy a llamar ecuación número 2. ¿Por qué? Porque no tengo el dato de la altura. Necesito hallar esta altura H para reemplazar, bueno, para hallar X y reemplazar en la ecuación 1. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Como ya lo he utilizado al primer triángulo con ángulo de 30, lo vamos a utilizar al segundo. En el segundo digo tangente de 60 grados va a ser igual a, entonces cateto opuesto sería H sobre cateto adyacente, que sería en este caso X, ¿no? Listo. Tangente de 60 es igual a, aquí vamos a decir, pero, dos puntos, tangente de 60 es igual a raíz de 3. Raíz de 3. Listo. Entonces, digo, aquí, vamos a reemplazar. Tangente de 60 es raíz de 3. Raíz de 3 va a ser igual a H sobre X. ¿Ya? H sobre X. Luego, digo, H va a ser igual a la raíz de 3 multiplicado por X. Esto lo vamos a reemplazar en 3, en la ecuación 3. Entonces, reemplazamos 3 veces H, pero 3 veces H será igual a ¿qué? 3, hay 2 puntos, le digo 3 veces H, pero H es la raíz de 3 veces X, y esto va a ser igual a raíz de 3 multiplicado por X más 20. De aquí puedo simplificar este raíz de 3 con este raíz de 3. Y voy a tener 3 veces X, que va a ser igual a X más 20. Entonces, directamente ya puedo hallar X. Entonces, digo, X es igual a. Aquí voy a tener 3X, este va a pasar, esta X va a pasar con negativo y voy a tener 2X igual a 20. 20 dividido entre 2 va a ser 10. Listo, tengo X. Entonces, como tengo X, digo, de ecuación número 1, 2 puntos. ¿Qué nos dice la ecuación 1? L va a ser igual, L va a ser igual a 2 por 20 más X, pero X para nosotros es 10. Por tanto, digo, la longitud del puente es igual a 20 más 10 sería 30 multiplicado por 2 sería 60 metros. Listo, con eso terminamos el ejercicio. En este caso, hemos aplicado, muchachos, netamente las propiedades y las fórmulas de lo que son los triángulos rectángulos, ¿sí? Eso es lo que hemos aplicado en esta resolución de ejercicios. En el primer ejercicio era triángulos que son oblicuángulos, que no tiene un ángulo recto. Para este segundo ejercicio hemos aplicado lo que son los triángulos rectángulos, que es un ángulo recto.
Bueno, muchachos, espero les haya gustado la clase y nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego.